Vamos a iniciar, ¿no? Una nueva semana y a la vez una nueva disciplina, ¿no? Es decir, vamos a ver ah, otra de las formas como el hombre se distingue, ¿no? De otros seres, ya que justamente podríamos decir de que no hay otro ser que también, ¿no? Logre utilizar el arte. No hay otro ser que se pueda decir, ¿no? Que tiene como una de sus cualidades el producir arte y también obviamente el reconocer el arte. Alguna vez vi que un reportaje, un elefante con su trompa tomaba un pincel y empezaba a hacer ciertos trazos en algunos lienzos o paredes. Alguna vez vi algunos monos, ¿no? Que también tomaban témperas con las palmas de las patas, con las palmas y empezaba también a hacer ciertas figuras, pero de manera general vamos a ver hoy día justamente que los autores proponen que el arte está vinculado principalmente con lo que es el ser humano. Entonces vamos a ver un poco cuándo vamos a considerar algo arte, vamos a ver un poco también cuál sería considerado el mejor arte según diferentes propuestas, ¿ya? De igual manera, como ven, también esta vez nos aparece el término estética uno, lo que significa que vamos a tener estética 2, ¿no? Es decir, la siguiente semana todavía vamos a continuar con estética. Y como siempre, hemos partido de lo que sería la etimología, ¿ya? En este caso, el término, ¿no? Que proviene del griego, del latín aesthetique, sería la que origina la palabra estética. Pero más que de repente ese término, tendríamos que ver qué significa. Y lo que nos está diciendo que significa es que es algo dotado de percepción o sensibilidad. ¿Por qué es tan importante este concepto asociado a la estética? Porque sabemos, ¿no? Que por un lado podría ser que algunos consideren que el objeto, la obra de arte, tiene algunas propiedades que generan, ¿no? Una reacción en quien lo percibe. O en todo caso, el que percibe tiene una sensibilidad que le permite apreciar lo que está de alguna manera disfrutando. Pero lo que sí debemos, así como cuando hablamos del conocimiento, ¿no? Que de repente cuando uno ve una pizarra puede extraer características como rectangular, como blanca, como lisa. También hay algunos elementos que no provocan necesariamente únicamente las características físicas, sino que produce algún tipo de goce, algún tipo de satisfacción, ¿no? Entonces, ese tipo de goce, de satisfacción que se vincula, ¿no? Con lo que sería el tema de el hombre ante el contacto con ese objeto, con esa obra de arte, tendría que ver con la estética. Ya si no tuviéramos la capacidad de percibir o de tener sensibilidad, no podríamos, disfrutar, ¿no? De lo que sería bello. Justamente porque tenemos esa posibilidad es que nos encontramos con la estética como una de las disciplinas que también definen al hombre. Ahora, ya yendo a su definición ya más filosófica, sabemos que la estética es una disciplina filosófica que estudia el arte y sus características. ¿Lo que quiere decir? Quiere decir que hay ciertos elementos que deben ser calificados como arte. ¿Cuáles son? ¿Por qué son calificados como arte? Y por eso es que vamos a encontrar una reflexión acerca de qué es lo bello. Sería una pregunta que está ligada al arte, ¿no? ¿Qué es lo bello? ¿Por qué algo me gusta? Está vinculado al arte. ¿Cuál es la relación entre el arte y la sociedad? ¿Cuál es la naturaleza de las manifestaciones artísticas? De esta manera encontramos cómo vamos a lograr, ¿no? Establecer a partir de esas definiciones cuál podría ser el concepto de arte que nos arraigue más a la propuesta que estamos realizando. ¿Ya? Ahora, ¿quién?
ha tenido un rol protagónico en la historia de la estética es este señor Alexander Baumgarten. ¿Por qué? Porque si bien el arte ha sido motivo de reflexión desde los griegos incluso, como vamos a ver ahora, el que introdujo el término estética para poder relacionar las problemáticas relacionadas con lo bello es este señor. Ya él fue el que asoció el término estética para aludir al conocimiento sensorial que crea lo bello y que se expresa en imágenes de arte. ¿Ya? Antes de él, sobre todo se hablaba de belleza, se hablaba de repente de gusto, se hablaba de repente, no se hablaba de estética. Ya se hablaba de arte, pero no se hablaba de estética. El que vincula la estética con un hombre, con esas propiedades, es este señor Alexander Baumgarten. ¿Ya? En 1714, o sea, no es comparado con el siglo V antes de Cristo, donde empiezan a aparecer los filósofos, donde empiezan a aparecer Sócrates, Platón, Aristóteles, pasó bastante tiempo para poder asociar el término estética a estos conocimientos. ¿Ya? 30 segundos para ver si hay alguna dificultad, si no ya pasamos a estudiar los diferentes autores y las propuestas que tienen sobre el arte. Ya, ahora vamos a pasar a ver, ¿no? La propuesta de los diferentes autores, ¿no? Que van a estar de la mano con lo que sería el tema de qué sería la obra de arte, ¿ya? Ahora, recordemos algo que hemos repetido siempre, ¿no? Los filósofos lo que hacen es plantear sistemas filosóficos. Entonces vamos a encontrar asociaciones, vinculaciones entre lo que hemos visto anteriormente en otras disciplinas con esta. No puede haber una contradicción, ¿no? No puede ser que en la estética proponga algo y en la teoría del conocimiento proponga otra cosa, sino que todo está vinculado. Por eso es que ahora vamos a ver cómo se vincula la estética a conocimientos que ya teníamos. Miren, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? Lo más importante, de repente, novedoso que hablábamos de Platón, era el hecho de que Platón decía que existían dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Curiosamente, decía que el mundo real era el mundo de las ideas, que era el mundo verdadero, que era el mundo perfecto, que era el mundo incorruptible. Y hablaba de un segundo mundo, que es el mundo sensible, que estamos, y lo definía de una manera muy particular, ¿no? Lo definía como la copia o el reflejo del mundo de las ideas. Entonces, ¿no? Si tenemos que el mundo de las ideas es la copia, perdón, el mundo sensible es la copia del mundo de las ideas, el concepto de imitación va a ser muy importante para Platón. Entonces, cuando a Platón le preguntan qué es el arte, para Platón el arte es la imitación. Ahora, imitación tiene que ver con lo que es el tema de la mímesis. Un mimo, por ejemplo, es alguien que imita, ¿no? Lo que es otra persona. Entonces, para Platón, el mejor cuadro, por ejemplo, la mejor pintura, sería la que copie mejor la realidad. Si de repente empezamos a dibujar a alguien, el que lo exprese de mejor manera, el que uno vea y diga es igualito, esa es la mejor pintura. Por eso es que lo que hace el artista es copiar cosas que percibe. Y esta percepción es al mismo tiempo una copia de la idea de lo bello. ¿Por qué decimos que es una copia de la idea de lo bello?
Esto tenemos que captarlo bien ya. Este, los objetos que tenemos en el mundo sensible son bellos, pero son bellos porque en el mundo de las ideas son bellos. O sea, no tiene, la belleza no aparece en lo que podría ser el mundo sensible. Lo que es la copia de la belleza que sí posee en el mundo de las ideas. Es decir, cuando un artista pinta un paisaje, el paisaje que estoy pintando del mundo sensible es una copia del mundo de las ideas. Entonces, la pintura que se obtiene de ese artista sería la copia de la copia. El arte para Platón es la copia de la copia. ¿Por qué? Porque estoy copiando el mundo sensible, que es lo que estoy viendo, el paisaje, la persona, el monolito, ¿no? Estoy copiándolo y estoy de alguna manera, a partir de esa copia, relacionándolo con el mundo de las ideas. Pero yo no puedo ver la belleza. Yo no he podido percibir la belleza porque la belleza está en el mundo de las ideas. Y solamente la voy a poder contemplar cuando uno se muera y su alma regrese al mundo de las ideas. Pero no es algo que podamos decir que se va a producir en el sentido de conocerlo de manera directa, sino que siempre se va a conocer en el mundo sensible de manera indirecta, es decir, a través de su copia. Por eso, cuando un artista pinta un paisaje, está pintando la copia de la idea hecho paisaje, es decir, pinta una copia de la copia. Ya existiría Platón, dele una miradita. Ya. Pasamos entonces a Aristóteles, también en la filosofía antigua. Y Aristóteles nos dice algo, ¿no? Primero nos dice que el arte es una actividad humana. Eso es lo que decíamos, ¿no? Aristóteles ya nos dice que no puede ser que un mono, que un elefante, que un perro haga arte. No ese es el caso. El arte solamente es producto humano. Así como la ciencia, ¿no? El producto humano, el arte solamente es un producto humano. Ya, eso es lo primero. Segundo, el arte es un producto consciente. Es decir, Aristóteles no cree en la inspiración, no cree que únicamente el hecho de que podamos decir, ¿no? Que algo se produce por una suerte de que yo estaba inspirado y creé un poema. No, no. Aristóteles cree que el arte es consciente, por lo tanto interviene la razón. Entonces es importante el hecho de que cuando se quiera hacer una obra de arte, la razón es la que va a conducir las acciones. Es decir, va a haber un orden, va a haber una planificación, va a haber también una suerte de elementos que puedan ayudar a poder contemplar, ¿no?, lo que estamos creando. Y acá viene lo interesante. El ser humano emplea una técnica, es decir, el conocimiento o habilidad para crear y producir sus piezas de arte. ¿Qué quiere decir con esto de técnica? Que el arte no tiene nada de especial, ¿no? Un cantante no es alguien especial que haya nacido con un don, ¿no? Sino es alguien que se ha preparado para poder manejar la técnica de canto. Eh, ¿Por qué de repente tú no cantas ni yo no canto? Porque no hemos sido educados en el tema de lo relacionado al canto. No sabemos utilizar el diafragma, no sabemos respirar, no sabemos cómo hacer reverberar las cuerdas vocales y eso hace que no cantemos. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar canto y empezamos a practicar, a practicar, a practicar, vamos, y con la técnica obviamente, vamos a poder ser cantantes porque no tiene nada de especial, simplemente es conocer la técnica. Profesor, yo nunca he escrito un cuento.
Bueno, aprende la técnica para escribir cuentos y vas a poder escribir cuentos, novelas, guiones de películas, porque también es una técnica. Hay técnicas que nos permiten poder escribir cuentos. Profesor, yo no sé pintar, yo no sé dibujar. También, ¿no? Hay técnicas que nos ayudan a poder pintar, ¿no? A poder dibujar. Por ejemplo, en el centro de Lima, y en otros lugares también, ¿no? Pero el ejemplo viene en el centro de Lima, por la Alameda Chabuca, se paran personas que te dicen, te dibujo por 20 soles. Entonces te va a dibujar. Ahora, esas personas no son, digamos, alguien especial, sino que ellos han aprendido cómo dibujar cuerpos humanos. Y por ejemplo, cuando dibujan el rostro, ustedes van a ver que empiezan dibujando lo que sería una especie de óvalo, porque la figura geométrica que más se parece al hombre es el óvalo. Luego van a hacer una especie de trazado de líneas, porque sabemos de que en el rostro hay cierta simetría, ¿no? El ojo izquierdo, el ojo derecho a la misma altura, separados a la misma distancia del centro. La nariz, el huequito derecho, el huequito, la fosa nasal derecha, la fosa nasal izquierda, de manera. Los ojos están ubicados más o menos a la mitad de la cabeza, en su parte horizontal, ¿no? Ahora, entre los ojos y el mentón está la boca. Entonces empiezas tú a dibujar con ciertas líneas que te permitan ubicar dónde estaría el tema de ese elemento. No dibujan de manera aislada, ¿no? Sino que dibujan del todo a la parte, ¿no? De igual manera, si queremos dibujar el cuerpo humano, vamos a tener que pensar en la simetría, ¿no? Porque de alguna manera las manos son más cortas que las piernas, de alguna manera el tronco es más corto que las piernas, entonces vamos a tener que aprender lo que sería proporción. Entonces, si aprendemos a poder tener conciencia de proporción y empezamos a dibujar, vamos a poder ser pintores, ¿ya? Entonces, ¿no? El arte se diferencia en la naturaleza en que los productos del arte pueden ser o no ser, mientras que las de naturaleza surgen de la necesidad. Es decir, puedo tener una idea de pintar un cuadro, pero de repente no lo pinto. Pero en la naturaleza el paisaje sí va a salir de manera necesaria. Ese sería Aristóteles. 30 segundos, por favor, para que revisen. Ya. Pasaríamos a Kant. A Kant también ya lo conocemos, ¿no? No es completamente nuevo para nosotros. Y también conocíamos, por ejemplo, lo que decía Kant de los conocimientos a priori. Recuerdan que veíamos el tema de los conocimientos a priori que se producen antes de la experiencia. Entonces, ¿no? Acá lo que nos dice es que el arte es la ciencia de los principios a priori de la sensibilidad, es decir, de la reacción que produce el toparnos con unos elementos que producen esas reacciones en nosotros, ¿ya? Por eso, ¿se acuerdan que hablábamos de los imperativos categóricos y decíamos que uno era el hombre es un fin en sí mismo, nunca un medio? Esa idea Kant la utiliza también en el arte, porque Kant dice, el arte es un fin en sí mismo, el arte nunca es un medio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si de repente yo hago arte para ser millonario, ya no es arte, porque estoy sometiendo el arte al dinero.
Si yo de repente digo, yo hago arte para ser famoso, ya no es arte, porque estoy sometiendo el arte a mi interés de ser famoso. Si yo de repente digo, yo hago arte para ser poderoso, eso ya no es arte. Para que sea arte, el arte tiene que ser simplemente arte. No tiene que cumplir ninguna finalidad externa. Solamente es cuestión que alguien diga, que alguien se dijo, que se considere el arte como algo que es intrínseco y de un valor en sí mismo. ¿Ya? Ahora, se produce un problema, ¿no? Que ya lo habíamos también adelantado en la nociología. ¿Qué problema se produce? De que veíamos nosotros en la nociología, en la ética también, por ejemplo, de que es posible de que de repente en Perú sea el aborto algo malo y que en Argentina sea algo bueno. Entonces, ¿qué caeríamos? Caeríamos con una subjetividad. Pero hemos repetido que Kant lo que busca es la universalidad, es decir, que sea para todos lados lo mismo. No puede ser que algo sea considerado arte acá y no. Y ahí viene el tema de los juicios del gusto. A ver, ¿cómo lo más o menos lo explicaría Kant, no? Si ustedes están, bueno, yo me imagino, me puedo equivocar, que ustedes más o menos tienen 18, 20 años. Entonces, ustedes más o menos han nacido en el año 2000, 2006. 2006, 2008, por ahí habrán nacido. Si yo más o menos recuerdo esos años, yo voy a darme cuenta de que la música más preponderante en esa época era el reggaetón. Entonces, si tú has nacido en un ambiente donde el reggaetón era considerada la mejor, lo más seguro es que te guste, pues, que te guste, porque también es la música que has tenido a la mano, es lo que tú has podido tener como música. Si hubieran nacido en los 80, el reggaetón ni existía, pero lo más seguro es que les guste el rock. Por eso que de repente su papá, ¿no? ¿Qué estás escuchando? No, eso no es música, ¿no? Porque ellos tienen otro. Su abuelito le va a decir a tu papá y a ti que eso no es música, que música es lo que él escucha, ¿no? Los Daltons, Leodán, ¿no? José José, ¿no? Entonces ocurre de que eso está pasando y nos haría pensar de repente que el gusto por la música y por lo tanto el arte es subjetivo, pero no, te van a hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es tu gusto y otra cosa es tu capacidad por apreciar el arte. Si tú introduces en tu capacidad tu capacidad por reconocer el arte, el tema de la idea de la racionalidad, vas a darte cuenta de algunas cosas que de repente, por prejuicios o por de repente, algún tipo de situación no lo haces. Vamos a ponerlo así. A ver, este, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿no? ¿Por qué nos gusta el reggaetón? Vamos a encontrar de repente que el reggaetón tiene unas tonadas musicales más de percusión, ¿no? Porque lo que quiere el reggaetón es movimiento, ¿no? Y entre los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión, ¿no? Los que más generan movimiento son los de percusión, no más que las cuerdas todavía. Entonces, estaríamos entrando en un terreno de que eso nos llama la atención y nos gusta por ese reggaetón. Ahora, este, pero recuerden ustedes que el estímulo de la música entra por el oído. Entonces, por el oído no solamente van a entrar lo que son tambores, pueden entrar guitarras, pueden entrar xilófonos, pueden entrar trompetas, pueden entrar flautas, ¿no? Entonces, si tú de alguna manera haces esa distinción de sonidos, a ti, de todas maneras, la universalidad que tenemos racional va a hacer que te guste la
sinfónicas de cada país, las orquestas sinfónicas. Porque en la orquesta sinfónica hay más de 100 músicos. Hay 4 personas al mismo tiempo tocando la guitarra. Hay 4 personas al mismo tiempo tocando el xilófono. Hay 6 personas al mismo tiempo tocando la guitarra. Entonces, la combinación de esos sonidos van a hacer que el estímulo auditivo sea más fino. Pero como nosotros estamos un poquito prejuzgando el tema que la sinfónica es fea, que Bad Bunny es chévere, entonces no vamos a poder apreciar lo que sería la belleza en sí. Entonces, tan lo que hace es distinguir, ¿no? Lo que sería el tema de el gusto, que puede ser particular, con lo que es la obra de arte, que trasciende un poco lo individual y se universaliza, para poder, a partir de ello, poder saber qué es lo que va a ser considerado obra de arte. A eso le añadimos que para Kant, la obra de arte, al ser solamente humana, solamente podríamos describir como obra de arte el tema de lo que ocurre entre nosotros. Pero recuerden que también a veces podemos decir qué hermoso paisaje, qué bello paisaje. Para Kant, la descripción de un paisaje tendría que llamarse sublime. O sea, lo sublime es la categoría que se reserva cuando calificamos a la naturaleza. Y la belleza es lo que hacemos cuando trabajamos el tema de un objeto contemplado. ¿Ya? 30 segundos para asimilar bien lo de Kant. Ya, entonces pasamos a otro autor, pero ya de la filosofía contemporánea. Pero también es un autor que ya conocemos, ¿no? Ya conocemos a Hegel. Lo vimos cuando hablábamos de la filosofía contemporánea justamente, y también nos hacía ver el tema del espíritu absoluto. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces esa idea de alguna manera va a estar reflejada en su estética. Ya, un segundito, por favor. Ya, en cuanto a Hegel, vamos a empezar diciendo de que para él el arte es la expresión sensible de la idea. ¿Qué quiere decir que es la expresión sensible de la idea? Que el arte empieza en la idea, ¿ya? Por más que yo pinte un paisaje y el paisaje exista, lo que está ocurriendo es que mi mente está proyectando cómo va a pintar ese paisaje. Está pensando si lo va a pintar desde la montaña, si lo va a pintar desde este árbol, lo está pintando desde este, considerando lo que puede ser el cielo, ¿no? O sea, la idea siempre se va a imponer, porque recordemos que Hegel es un idealista, ¿no? Entonces la idea va a ser algo que va a tener mucha importancia en él. Ahora, este,
lo que se busca es llevar a la práctica lo que se tiene como idea. La obra de arte nace de una actividad humana. En este sentido coincide, ¿no?, con Aristóteles, ¿no?, que también decía que es una actitud humana. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Que para Hegel la belleza del arte es perfecta, mientras que cuando hablamos de la realidad es imperfecta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Yo de repente estoy pintando un paisaje y noto que en parte de ese paisaje hay una zona del pasto que está amarillenta. El pasto es verde, o sea que esa parte del pasto está imperfecto. Eso no lo puedo cambiar, ¿no?, porque es la realidad. Pero en mi pintura que estoy pintando, en mi dibujo, puedo poner esa pintura verde. Yo voy a poner ahí, ¿no? He pintado el jardín de mi casa. El jardín de mi casa puede tener esos problemas de tener pastos amarillos. Pero cuando yo lo pinte, el jardín de mi casa, ese jardín va a estar perfecto, porque todo va a estar verde. Entonces, ¿qué nos dice? Que el arte es más bello, que la belleza artística es más bella que la belleza natural, ¿ya? La belleza artística es más bella que la belleza natural. Ahora, Hegel también nos dice algo, ¿no? Para él hay tres tipos de arte. El arte simbólico, representado más por lo que sería el tema de la arquitectura. Por ejemplo, cuando vemos Machu Picchu, es imponente, ¿no? Cuando vemos el Coliseo Romano, es imponente, ¿no? El arte clásico tiene que ver más con lo que sería la escultura. La escultura lo que buscaba era más bien el parecido, ¿no? Y que esté igualito, que sea igualito, ¿no? Y el romántico que tiene que ver con la pintura, la poesía y la música. Ese sería Hegel. Una miradita de 30 segundos para ver si está todo claro o pasar al siguiente. A Schopenhauer si no lo conocíamos. Así que de repente vamos a tener que conocer un poquito más sobre él. Schopenhauer primero nos dice de que el arte es una forma de conocimiento privilegiado. Apreciar el arte. Es algo privilegiado, es un privilegio. Si tú no disfrutas del arte es porque no gozas de ese privilegio. No tienes esa sensibilidad que te permite poder apreciar el arte. Ahora, también nos dice que el arte es una contemplación desinteresada de las ideas comprendidas. Pero lo más importante es que nos libera del sufrimiento. Schopenhauer es un fatalista.
Schopenhauer dice que venimos a este mundo a sufrir. Entonces Schopenhauer nos dice que el arte es una de las pocas cosas que en este mundo de sufrimiento nos da cierto goce, nos da nos da ciertos elementos positivos. Entonces el arte tiene esa característica, ¿no? De realmente permitirnos el hecho de hacer que sea algo desinteresado, ¿ya? Eh, entonces nos dice que para Schopenhauer somos esclavos de la vida. Entonces, esa vida es sufrimiento, pero el arte nos va a liberar de alguna manera de ello, ¿ya? Incluso nos dice que el arte es más profundo que la ciencia. O sea, quien tiene una sensibilidad artística conoce más que el científico, conoce más que el empírico. Le da un estatus bastante importante al arte. Y también es una clasificación de las artes, ¿no? Dice que la arte menos importante es la arquitectura, luego sigue el arte de jardines, luego la pintura, luego la escultura, luego la poesía, y la superior es la música, ya que es el arte superior, la música. Una revisadita de Schopenhauer de 30 segundos para pasar a el siguiente. Ahora pasamos a Nietzsche. Nietzsche sí lo conocemos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos que Nietzsche nos refería de un lado apolíneo y un lado dionisiaco? Y quería de alguna manera retomar el lado dionisiaco para poder realmente considerar al hombre como hombre y no considerarlo de una manera tal que haga daño a la humanidad. Entonces, esa idea también está en el arte. ¿Por qué? Porque para Nietzsche la razón no sirve para el arte. El lado apolíneo no sirve para el arte. El arte requiere que se trabaje con el lado dionisiaco. Es decir, que se libere un poco el lado instintivo, el lado del deseo, el lado del placer. Y eso se genera como principalmente cuando uno tiene una máxima sensibilidad. Por ejemplo, ¿no? Si yo hoy día empezara a escribir sobre mi primera decepción amorosa, sería un texto demasiado pensado, porque ya no tengo en mi mente la decepción amorosa. Pero si yo escribía sobre la decepción amorosa el día que la tuve, la situación va a ser más fuerte. Entonces, cuando uno pierde el control, cuando la razón no interviene, el arte se vuelve más potente, más sensible. Entonces, Nietzsche decía, por ejemplo, de que para evitar, ¿no? Esperar solamente a que me deje mi enamorada o que fallezca un ser querido, teníamos el alcohol y las drogas, ¿no? Porque el alcohol y las drogas lo que hace es inhibir, ¿no? Lo que sería el tema de la razón. Entonces, en esa inhibición de la razón, Nietzsche consideraba que lo que fluía de esa persona en ese trance iba a ser arte. Por eso él admiraba mucho, ¿no? A los poetas malditos, ¿no? Mallarmé, Baudelaire, ¿no? Rimbaud, ¿no? Porque ellos eran conocidos justamente porque escribían bastante fuerte, pero bajo los efectos del alcohol, ¿no? De las drogas. Entonces Nietzsche considera que en ese trance dionisiaco es donde se crean la mayor cantidad de obras. Ahora, Nietzsche también dice de que Nietzsche consideraba la sociedad donde él vivió una sociedad nihilista.
¿Qué cosa es eso? Es el tema de considerar que la humanidad ha perdido el rumbo. Nietzsche consideraba que la humanidad había perdido el rumbo. Y justamente él dice que el arte lo que puede hacer es ayudar a superar el nihilismo y a encontrar un nuevo rumbo. O sea, realmente el arte es muy importante para Nietzsche, porque va a permitirle darle a la humanidad un nuevo rumbo. ¿Ya? Revisamos Nietzsche, por favor. 30 segundos. Sí, una pregunta y por ahí no. Ya. Ahora pasaríamos a Adorno. Adorno es del siglo XX. Ahora, también Adorno es nuevo para nosotros, ¿no? Así que hay que también ahí darle un poquito más de información para que puedan hacer ustedes sus propias conexiones, ¿no? Pero Adorno es un autor que pertenece a la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt no es marxista, pero en muchos casos compartía mucho de la crítica marxista. ¿Cuál es esa crítica? La crítica tenía que ver con que para ellos la humanidad iba en un mal rumbo. Esta humanidad centrada en la producción, ¿no? Centrada en la fábrica, ¿no? Tenía un mal rumbo. Había aumentado la pobreza, no había generado un cambio en lo que puede ser la inclusión, ¿no? Entonces, lo que dice Adorno es que para que una obra de arte, para que, mejor dicho, para que una expresión o una manifestación sea arte, lo que tiene que ocurrir es que este, esta obra sea una obra crítica y emancipadora. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta obra debe denunciar las injusticias que hay en el mundo. Por ejemplo, ¿no? En la década del 80, lo que se me viene a la mente, hay un montón de ejemplos, pero en la década del 80 representaba un poco cuáles eran los problemas que tenían los niños que vivían en la calle y que se volvían, de alguna manera, niños de la calle, ¿no? Que se escapaban de su casa. Entonces, esta película para Adorno sí sería arte, pues, estaría criticando, estaría viendo lo malo que es el hecho de generar que haya niños trabajando en la calle. En cambio, películas como Asumare, que principalmente tienen que entretener, no sería considerada una obra de arte, según Adorno, porque está entreteniendo. Y lo que debe buscar el arte no es entretener, sino criticar, para mover a las personas, a los gobernantes, a que puedan tener acciones que mejoren la calidad de vida de las personas. ¿Qué más nos dice? De que también el arte, porque cada sociedad tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces no podríamos pensar que va a haber un arte universal, sino que va a demandar vincularla con los problemas de la zona y de la época en cuestión.
30 segundos para ver adorno y también de ver una revisión total, porque ya pasamos a otro punto que es la valoración estética. ¿Ya? Unos 30 segundos, por favor.
Ya, entonces, cuando hablamos de los valores o juicios estéticos, vamos a entrar a hablar sobre cuándo decimos que un objeto debe ser calificado como algo bello. Y vamos a tener tres propuestas principales. La propuesta de David Hume, la propuesta de Kant y la propuesta de Walter Benjamin. Los tres nos van a decir de una u otra manera por qué podemos considerar a un objeto dotado de esa característica de ser bello y por lo tanto considerar lo que sería una obra de arte. ¿Ya? El primero, David Hume, hace referencia a que no cualquiera puede hablar de arte. Para poder hablar de arte para Hume, debemos estar preparados. Solamente un crítico literario sabe si un cuento es bueno o es malo. Solamente un crítico artístico sabe si un crítico de pintura sabe si una pintura es buena o mala. Solamente un crítico musical sabe si el música es buena o es mala. En ese sentido, lo que se señala es que solamente alguien calificado puede hablar de arte. Vamos a decirlo así, ¿no? Si yo no sé tocar guitarra, ¿cómo podrías detectar que alguien toca la guitarra bien? Difícil, ¿no? Porque definitivamente el tocar la guitarra bien, yo sabría de repente que pasar de la nota do a la nota la es muy difícil, ¿no? Entonces, si yo detecto que alguien lo ha hecho, voy a decir qué buen músico, ¿no? Pero si no, no va a ser fácil, ¿no? Entonces, solamente quien es capaz de apreciar, ¿no? La belleza, ¿no? A partir de una educación es que va a lograr tener lo que sería el conocer el tema de el arte. Revisamos por favor a Hume para pasar a Kant. Pasamos entonces a Kant. Kant nos dice de que para que la obra de arte sea considerada, ¿no? El tema de arte es, para que algo sea considerado obra de arte, lo importante es que haya satisfacción. Es decir, más importante que el hecho de decir, ¿no? Eh, de que a alguien le puede gustar o no gustar tal obra de arte, lo importante es que el autor se sienta contento, satisfecho con la obra que ha creado. Por ejemplo, ¿no? Hablemos de un cantante. De repente uno ha ido a un karaoke y ha visto que mucha gente se pone a cantar. Entonces uno pensaría que lo importante de la obra de arte es que a la gente que escucha le guste, pero no, ¿no? Para Kant, lo importante no es que a la gente le guste, sino que el autor, el que cantó, se sienta satisfecho con lo que ha hecho. De tal manera que el arte tiene un rol más expresivo.
No importa tanto que a la gente le guste tu arte, sino que tú como artista realmente disfrutes de haber presentado esa obra. Entonces, es más la satisfacción del artista con su obra que el hecho que a la gente le guste tu arte o no. Revisamos Kant para pasar al siguiente. En el caso de Benjamin, Benjamin es un utilitarista. Por lo tanto, él más bien vincula el arte hacia lo que puede tener un valor de uso. Es decir, debe servir para algo. El arte tiene un valor en función de para lo que sirve. Por ejemplo, el arte puede servir para entretener, el arte puede servir para abordar problemas sociales, pero lo importante es que este arte sirva para esa intención que se tiene. Por ejemplo, ¿no? Diríamos, cuando hablamos del arte, ¿no? ¿Cuál sería de repente el arte, la mejor pintura del mundo? No entraríamos en criterios de esta trabaja mejor los colores, esta trabaja mejor las líneas, sino simplemente sería la obra más cara. Y en el caso de la pintura sabemos que la obra más cara es la Mona Lisa, ¿no? Entonces, el valor de uso en este caso sería planteado por lo más caro que pueda tenerse. Entonces, Benjamin lo que hace es destacar eso, ¿no? Como una idea en la cual va a generar el tema de el valor de uso que tenga la obra es la que la hace valiosa, ¿ya? Revisamos Benjamin, por favor. Profesor, ¿puede volver a explicar acá, por favor? Kant, ¿ya? Claro, Kant. Con Kant lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Kant lo que nos dice es que lo que hace a la obra de arte valiosa es que el artista, o sea, el artista, el cantante, el pintor, el escultor, sienta que su obra de arte es realmente satisfactoria. Pone la carga del valor de la obra de arte no en los espectadores. Si tú de repente escribes un poema y ese poema no le gusta a nadie, no importa, porque el arte no es importante en cuanto a más gente le guste. Lo que importa es que el artista sienta que realmente el arte ha cumplido su finalidad, que es que tú expreses en ese poema lo que tú sientes. Que la persona que cante, no importa que cante con gallos, que cante de esa manera, sino que el artista de alguna manera siente, el cantante en este caso, que ha dado lo mejor de sí. O sea, el arte tiene una función más expresiva que una función más de gusto por la gente. El arte se cumple cuando el artista se siente satisfecho con su obra de arte. Ya ese sería el tema del arte. Ahora, con Benjamin teníamos también el tema del cambio. Entonces, un instrumento para Benjamin el arte, ¿no? Un glosario, espíritu, es una razón universal. Voluntad es la representación que se hace del mundo. Dionisiaco es el trance
que hablaba Nietzsche. Valor de uso es el valor que tiene un objeto para satisfacer cierta necesidad. Ya pasamos por hasta las 2:05. Si hay preguntas, obviamente la pueden hacer. Hasta las 2:05, por favor, resolvemos las interrogantes y luego hacemos una explicación de cada una de ellas. Todavía hay tiempito para poder hacerlo. De igual manera, también, si surgiera alguna pregunta mientras van resolviendo, las podemos plantear en ese momento. Y ahora sí pasamos de manera conjunta a ir viendo las claves y los distractores que nos puedan ayudar un poquito a poder comprender mejor los ejercicios. La belleza, entendida en su sentido más pleno, plantea al espíritu humano un doble desafío: percibirla y al mismo tiempo ser digno de ella. No se trata solo de admirar lo bello desde la distancia, sino de participar de su esencia, de reflejarla interiormente. En su naturaleza, la belleza puede manifestarse de forma asombrosa o risueña, conmovedora o encantadora, pero en todos los casos exige del observador una sensibilidad análoga, una disposición del alma capaz de resonar con su misterio. No basta con comprender lo bello, hay que comprenderlo desde la pureza que lo engendra. Así como el eco solo responde a la voz que lo llama, la belleza solo entrega sus secretos a quien comparte su misma dirección interior. Por eso, el estudio de la belleza no se agota en la forma ni en el juicio estético. Requiere también una educación de la mirada, una formación del gusto y del espíritu. Y es que la belleza, antes que un objeto, es una relación, una comunión entre lo que el mundo ofrece y lo que el mundo es capaz de reconocer como sublime. Cuando hablábamos justamente de qué quiere decirnos el tema de la propuesta de Kant, que es el autor de este texto, decíamos de que el arte tenía que ser desinteresado, ¿no? No podía uno querer ser artista para ser famoso o ser artista para ser millonario, ¿no? Entonces exige, ¿no? Que nuestra alma quiera disfrutar de manera desinteresada, ¿no? Entonces, esa es una de las características del arte, ¿no? Que sea desinteresado. ¿Ya? Entonces sería la alternativa de requiere una disposición desinteresada del alma. Ya en los propuestos dice, ¿no? En una exposición, un estudiante afirma que es imposible que las obras de arte no surjan desde la serenidad racional. Ahí ya hay mucho, ¿no? O sea, está criticando a Aristóteles, a Platón, sino que se crean desde una fuerza vital, embriagadora y transgresora. Uy, ahí está clarito ya, ¿no? Además, asegura que solamente mediante este proceso han surgido las obras de arte más importantes de la humanidad. Kant no es, ¿no? Hegel tampoco, Hume tampoco, sería Nietzsche, ¿no? Nietzsche nos habla de que es importante esa suerte de liberación del lado instintivo, liberación del lado más profundo para ver lo que sería el tema de la obra de arte.
En una columna cultural, un crítico sostiene que no cualquiera puede emitir un juicio estético válido. Ahí también encontramos, ¿no? Quien decía que no se podía, se tenía que uno que estar preparado. Eso sería el tema de nuestro amigo Hume, ¿no? Y sería de que para poder hablar de arte uno tiene que estar de alguna manera, preparado para ello. La tres, durante un debate universitario sobre arte y percepción, un estudiante comenta que aunque cada persona sienta belleza a su modo, existe algo que el juicio estético que hace que esperemos lo que los demás compartan esta misma sensación. Ahí tendríamos que hablar de Kant, ¿no? ¿Se acuerdan que Kant cree en los universales? Entonces sería eso justamente el tema de la universalidad subjetiva del gusto basada en la razón compartida. La A. En un festival de arte urbano, una serie de murales sobre desigualdad social se difunden masivamente por redes. Aunque nacieron como expresión artística, pronto se convierten en espacios de debate público y reflexión política entre los ciudadanos. De acuerdo a la teoría estética moderna, el caso descrito, ¿qué representa? Hablamos en este caso de lo que sería un valor de uso, ¿no? Es importante por el uso que se le da. Sería por eso el valor del uso del arte en la sociedad contemporánea. Sí. 5. Durante una entrevista, un pintor explica que antes de iniciar cada obra, realiza múltiples bocetos. Estudia la luz, las proporciones y el efecto del color, pues considera que la creación artística requiere tanto inspiración como dominio técnico. Si hablamos de técnica, nos encontramos con lo que sería el tema de nuestro amigo Aristóteles, ¿no? Y nos dice que la técnica es la base racional de la producción artística. 6. Una joven escultora presenta una obra que representa a su amigo tocando la guitarra. Aunque logre una figura armoniosa, ella misma reconoce que no ha podido capturar la verdadera belleza de la música ni del alma de su modelo. Desde la óptica platónica, esta situación evidencia que el arte es copia de copia, ¿no? Nunca alcanza el ideal de belleza, solo lo imita, ¿ya? La belleza es inalcanzable, ¿no? La belleza está en el mundo de las ideas. Lo que importa es que tengamos en cuenta el tema de que solamente se puede imitar. 7. Durante un viaje, Ana visita un templo budista rodeado de jardines. Allí experimenta una calma profunda, una sensación de desligarse del deseo y del sufrimiento cotidiano. Siente que la belleza del lugar le revela una comprensión más alta de la existencia. El pensamiento que mejor explica su vivencia corresponde a, aquí tenemos a Schopenhauer, ¿no? Que nos decía de que el arte nos ayuda a vivir, ¿no? Nos ayuda a escaparnos, ¿no? De esa situación en la cual lo tormentoso que es la vida, ¿no? Entonces, con el arte nos liberamos momentáneamente del dolor, ¿no? Y la 8, una instalación artística es una plaza pública, muestra objetos cotidianos oxidados por el tiempo. El propósito de la obra es denunciar el olvido de las víctimas de la guerra y provocar incomodidad en quienes la observan. Desde la perspectiva de Adorno, se puede afirmar que dicha obra
No tiene que ver con la belleza exactamente, ¿no? Ni tiene que ver con la parte racional. Lo que tiene que ver es con que realmente sea un instrumento crítico que permita realmente analizar lo que está ocurriendo en el mundo. La alternativa D cumple su función crítica. Alternativa D. Acá tenemos el resumen para que puedan confirmar si han hecho bien o si cuál ha sido de repente alguna duda que puedan haber tenido. Una miradita y revisamos, por favor, en estos últimos minutos los conceptos para ver si hay alguna pregunta podamos absolverla. ¿Alguna duda de alguno de los puntos? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen ya en estos últimos minutos, ya que no hay dudas. Bueno, primero hemos dicho que la estética tiene que ver con lo que está dotado de percepción y sensibilidad. Ya está dotado. Esto que nos dice que cuando hablamos de el estudio de la estética, lo que va a estudiar es el arte y lo que es bello, lo que es el gusto, lo que es la relación entre el arte y la sociedad y también lo que son las manifestaciones culturales. Luego hemos visto la propuesta de cada autor.
Y podemos decir que hay una palabra clave, ¿no? Que estaría detrás de la propuesta de cada uno, que sería lo que debemos tratar de destacar, ¿no? Por ejemplo, Platón, el concepto es imitación. La palabra imitación sería la que más nos puede ayudar a poder recuperar la información de Platón, ¿no? En el caso de Aristóteles, la palabra técnica, ¿no? La técnica es lo que nos va a permitir realmente distinguir lo que Aristóteles denomina el tema de el artista, ¿no? Kant sería el tema de considerar de que el arte es un fin en sí mismo, nunca es un medio, ¿no? El arte va a ser arte en función que sea considerado de un valor intrínseco a él mismo. Hegel nos habla de lo que sería un arte que es perfecto versus una naturaleza que es imperfecta. Schopenhauer nos habla del arte como un liberador del dolor, ¿no? Del sufrimiento. El arte libera del dolor y del sufrimiento. Nietzsche nos hablaría del arte como una expresión del lado dionisiaco. No es lo racional lo que hace arte, sino es lo dionisiaco, ¿no? Adorno nos hablaría de un arte crítico y comprometido con la denuncia de los problemas sociales que pueden afectar una determinada época. Ya en la valoración, David Hume nos dice de que el arte es valioso a partir de la valoración de los críticos de arte, que no cualquiera puede emitir un juicio artístico, sino que tiene que ser alguien que conozca de ello. Por eso decíamos de que para poder emitir un juicio artístico tiene que estar preparado. Si no está preparado, no puede emitir un juicio estético. Kant nos dice que el arte fundamentalmente tiene que cumplir su labor expresiva, ¿no? Es decir, que el hombre realmente, el ser humano, ¿no? Realmente se sienta satisfecho con su obra de arte para poder manifestar la importancia que tiene en la sociedad, ¿no? En cambio, Walter Benjamin nos habla de lo que sería el tema del uso, del orden de uso. El arte es importante en cuanto cumple su utilidad que se le quiere asignar. Por eso es que muchas veces el valor de cambio, es decir, la obra más importante en ese criterio sería la más cara, ¿no? No importa si tiene rasgos bellos en cuanto a los colores o en cuanto a las formas o las líneas, ¿no? No importa que el que cuesta más es el más valioso, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque es el valor de cambio, ¿no? Entonces, la siguiente semana ya vamos a ver un poco más ya sobre las escuelas artísticas, ¿no? O sea, qué proponía cada escuela para afirmar que tal arte podía tener estas características, ¿no? Pero ahora hemos visto principalmente los conceptos, ¿no? Asociados a cada autor que nos permiten, ¿no? Realmente mostrar, ¿no? Que cada autor tiene una idea fuerza que está vinculada con lo que planteaba su sistema filosófico, ¿no? Muy importante el tema de saber conectar, ¿no? Las diferentes propuestas con lo que sería la propuesta central de la filosofía, ya que todo está conectado, ¿no? Ya que estos autores han tenido que planificar lo que sería sistemas filosóficos, ¿ya? Entonces ahí nos dejaríamos, jóvenes, cuídense, muy buena semana para todos, hasta la siguiente oportunidad.